Amén. En esta tarde nos toca continuar con el estudio de la palabra de Dios y hemos estado considerando el tema de la justicia. La justicia es una norma que Dios quiere que el ser humano ponga en práctica, sea un valor que en nuestra sociedad, en nuestros entornos, sea aplicada eficazmente y que pueda ser regida bajo las normas que la palabra de Dios misma nos enseña. En semanas anteriores, mis hermanos han estado transmitiendo también y llevando a cabo estas enseñanzas de mucha importancia en nuestro tiempo, donde los valores que la palabra del Señor nos enseña se han ido perdiendo, se han ido dejando de poner en práctica, y es algo que nosotros no podemos permitirnos en estos tiempos tan difíciles porque tanto como en otras épocas la humanidad ha vivido ciertos tipos de adversidades, no ha dejado de mantener esos estándares de la vida cristiana en alto nivel. Y la justicia es uno de ellos, como el amor, la compasión, la misericordia, el valor de la vida. Muchos aspectos que parece ser que con el paso de los años, con el cambio de generaciones, hay ciertos valores que se van perdiendo, pero gracias a Dios tenemos su palabra. Se nos ha dejado esta hermosa herencia con la cual podemos edificar no solamente nuestras vidas, sino que las generaciones venideras. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro del profeta Amós. Vamos a leer en el capítulo 5, del versículo 10 en adelante. Amós capítulo 5, versículo 10. Un saludo para todos, hermanos que están en sintonía. Nos alegra el poder contar con su participación. Y como le decía, si usted puede escribirnos un comentario ahí de dónde nos sintoniza, dónde se encuentra, con quién está, con su familia, con su pareja, con sus hijos. Voy a tratar de darle lectura a todos los mensajes que nos llegan, a todos los comentarios que nos lleguen al final de esta transmisión. Amós capítulo 5, versículo 10 dice: ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desválido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno, y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. El versículo 15 dice: odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Amén. Qué bueno es poder tener esta clase de lectura, hermanos, de la palabra de Dios, porque muchas veces estamos atentos
a escuchar mensajes que puedan traer un consejo o una palabra que anhelamos escuchar, que deseamos que se nos diga. Y que muchas veces sucede lo contrario, de que no escuchamos aquello que esperábamos o no recibimos aquello por lo cual veníamos en búsqueda. Este pasaje es un pasaje muy directo de parte del Señor para el pueblo de Israel. Tenga presente que a estas alturas del pueblo de Dios, el reino se había dividido. El reino de Judá, que es el reino del sur, y el reino de Israel, que es el reino del norte. Y que Dios constantemente había venido hablando, levantando hombres con calidad de profetas para enunciar aquel dictamen que Dios había determinado. En muchos casos Dios habla acerca de su misericordia y de su compasión para con Israel. Pero en muchas ocasiones también el Señor habla acerca del juicio, de la justicia y de la disciplina que la desobediencia de esta gran nación dividida ya en dos sufriría a causa del pecado. Y que esto debe llevarnos a la reflexión continua, permanente, para que no caigamos en los lazos de trampa del enemigo que nos llevan a comportarnos y a tener actitudes como las del pueblo de Israel, como hoy se nos describe a través de este libro, que es bastante breve, pero deja mucha instrucción para que nosotros vivamos como Dios quiere. El tema de esta tarde es muy interesante porque dice que es la justicia para los desválidos. Dios demanda que los jueces busquen la verdad y la justicia. Usted sabrá que en todo gobierno, en todo país, hay entidades que velan porque las normas, las leyes sean cumplidas y que cuando éstas no se cumplen puedan ser penadas por la ley. Entonces, el Señor, a la luz de este pasaje que hemos leído, habla a su pueblo, Israel, pero también podemos extraer de ahí una enseñanza que pueda ser aplicada a nuestras vidas, porque la injusticia que en Israel se vivía no nos es ajena o no nos es desconocida a nosotros. Los tiempos han cambiado y eso nadie lo puede negar. La historia ha hecho que la humanidad tenga un curso diferente, pero todo es con el propósito de que los planes de Dios se cumplan. Y que cuando los planes de Dios se cumplan, también con ello deben de cumplirse estos valores de los que les mencionaba al inicio. Entonces vamos a considerar algunos aspectos muy importantes acerca de lo que es la justicia y de cómo nosotros poder intervenir para que ésta sea aplicada. Es ese propósito que Dios sigue. Ese es el propósito que Dios desea que se cumpla cuando levanta estas figuras, estos hombres que en la Biblia nosotros llamamos profetas, porque tenían un mensaje directo de parte de Dios para su pueblo. Y muchas veces no solamente para el pueblo de Dios, sino que para las naciones vecinas. Tal es el caso de uno de los contemporáneos de Amós, que es Jonás, quien el mensaje de Dios lo llevó hasta una tierra que no pertenecía al pueblo de Israel, es decir, Nínive. Y la respuesta que hubo a este mensaje fue una respuesta positiva, porque la ciudad entera de Nínive se rindió, se humilló, entraron en ayuno para que el juicio de Dios no cayera sobre aquella ciudad. Desde el más
anciano hasta el más joven, hasta los animales fueron llevados, fueron llamados a poder responder de una manera positiva a este anuncio por parte del profeta de Dios. En Amós, tanto como en Oseas, también tenemos un contraste en el mensaje que el Señor envía, ya que a través de Oseas, quien ha leído el libro del profeta Oseas se da cuenta que ahí se ve la compasión, el amor y la misericordia de Dios, más allá de los errores que el pueblo de Israel llegó a cometer, ya que este viene representado por esa unión matrimonial que Oseas llevó a cabo con una mujer que era una mujer que cometía sus errores y que abandonaba constantemente a su pareja, es decir, a Oseas. Ahora vemos el detalle muy particular en el mensaje de Amós. Amós es un profeta que no tenía antepasados que habían ejercido este ministerio. Él era una persona sencilla porque era una persona que trabajaba con la tierra y con el ganado. Es decir, su profesión era esa. Era atender los asuntos de familia, era atender la tierra, el ganado para poder subsistir. Pero dice la palabra de Dios que detrás de la atención al ganado, a lo que a él le pertenecía, Dios lo llamó para poder ejercer este ministerio. Este ministerio, hermanos, que para muchos es una serie de dificultades, unas problemáticas que arrastraban, porque en aquel periodo el que hablaba en el nombre de Dios no era bien visto por parte de la población, porque la población se había descarriado. El pueblo de Dios había abandonado los estatutos, las normas, las leyes establecidas por Dios a través de Moisés. La gente no las practicaba. Parecía ser que solo había un compromiso con Dios de manera externa, no había un compromiso genuino y de corazón en sus vidas. Y esto es muy triste porque mucho se parece la iglesia de la actualidad al pueblo de Israel de aquel tiempo. Parece que hoy solamente ejercemos tiempos de compromiso, de responsabilidades o de obligaciones para con el Señor y no dejamos que Dios obre netamente o de una manera profunda en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos hemos habituado a llevar una vida con un ritmo solamente de salir de los compromisos, de que voy a la iglesia porque tengo que ir, porque tengo que dar evidencias de que no estoy caído o que no he abandonado la fe. Pero no es solamente eso lo que nos compromete con el Señor, sino que hay muchos más elementos. Y uno de esos elementos que la Biblia habla es el tema de la justicia. La justicia es aquello que Dios demanda que los hombres busquen, que busquen la verdad, que busquen la justicia, que busquen el equilibrio entre los seres humanos. Entonces, en el pueblo, en Israel, consideremos también, hermanos, la importancia que este hombre tiene como ministro, como profeta de Dios, porque él nació muy cerca de Jerusalén, una ciudad llamada Tecoa, alrededor de 20 kilómetros distante de Jerusalén. Es decir, que este hombre era judío, pertenecía al reino de Judá. Pero Dios lo llama en una parte de su ministerio a ejercerlo al norte, a Israel. Y habla a todos aquellos habitantes, a todos, desde el rey hasta las personas que estaban ahí, que eran el pueblo que habitaba aquel reino. Y dice el versículo 10, ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Es decir, que había un rechazo de parte de los contemporáneos de Amós a la verdad. Y una de las cosas que era muy aplicada en ese periodo era el soborno. ¿Cuántos han escuchado hablar del soborno? ¿Cuántos les ha tocado muchas veces que sufrir el soborno? Hay lugares donde hay que esperar el turno para poder ser atendidos.
Pero hay personas que se aprovechan de las circunstancias y dicen, bueno, yo voy a llegar más temprano para poder tomar el lugar de algún otro y así poder negociar y sacar provecho de ello. Entonces, los jueces, y es decir, que en cada ciudad había un tribunal que debía dar una resolución equilibrada y justa ante los casos que la población tenía de cualquier tipo, habían cometido el error de abandonar la verdad y la justicia y habían empezado a vivir de los sobornos. Es decir, que quien pagaba más o quien tenía para pagar inmediatamente, ese era el que venía atendido y no necesariamente una causa justa. A usted quizás en algún momento le ha tocado que pagar el sufrimiento por una causa justa y que quizás en vez de ser atendido ha sido atendido a otra persona que ha valido más su posición, su economía o la posibilidad de poder pagar ese tipo de soborno. Por eso es que el verso 10 es muy claro y dice, ustedes, el Señor habla a través del profeta y le dice a los israelitas, odian al que defiende la justicia en el tribunal. Es decir, que quien va y defiende la justicia, ese no lo toman en cuenta, lo odian. Y dice, y detestan al que dice la verdad. ¿Por qué lo dice esto, hermanos? Porque es evidente que aquellos hombres que tenían que aplicar la justicia, no lo hacían por mantener los valores que el Señor establece a través de su palabra, es decir, la verdad, el equilibrio, la atención al necesitado, sino que lo hacían por intereses económicos. Ustedes saben que hoy muchos casos suceden de esta misma manera. No estamos exonerados de vivir una situación así o en el ambiente en el que vivimos nosotros, en diferentes países, en diferentes ciudades. La sociedad o los juzgados, los tribunales muchas veces dependen de quién ofrezca más, a ese es que se le hace atención. Pero Dios no nos llama a que vivamos de esa manera, sino que pongamos en práctica estos principios que nos llevan a vivir una vida que agrada a Dios. Dice que a través de esas actitudes de detestar al que dice la verdad, de odiar al que busca la justicia en el tribunal, ellos lo que hacen es pisotear al desválido. El verso 11 lo dice de esta manera, por eso, como pisotean al desválido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. El Señor tiene una exhortación para la vida de aquellos hombres. El Señor tiene una exhortación para la vida de aquellos que no practican la justicia. Quiera Dios que en nuestros ambientes, en nuestros tribunales, en los juzgados, donde se debe de aplicar la justicia, pueda ésta ser aplicada de una manera íntegra. Es decir, respetando estos valores que la Biblia nos enseña y no por intereses humanos o económicos. Porque esto trae consecuencias graves y eso es lo que el Señor hace en estos momentos cuando habla a través del profeta. Les dice, ustedes no prestan atención a los valores del reino, sino que dan rienda suelta a sus intereses humanos, a los placeres. Y uno de los placeres que busca el ser humano es el poder. ¿Y cómo se adquiere el poder? A través de la posición. Pero las posiciones no son fáciles adquirirlas, sino cuando hay influencia financiera, económica. Entonces, cuando el Señor habla de esta manera, también les advierte de que debido a su mal comportamiento, ellos pagarían las consecuencias de no vivir ya en aquellas casas que tanto dinero o tanto esfuerzo les había costado. Pero recuerde de que no era un dinero bien habido, era dinero sucio, era dinero que no iba a producir satisfacción en las personas. ¿Por qué? Porque al que tenía dinero se lo quitaban con tal de ofrecerle una atención que quizás no iba a ser la mejor
o quizás al malo que teniendo riquezas de ese se enriquecían mucho y lo terminaban sacando como inocente cuando era culpable. Entonces, eso es la exhortación que el Señor hace hoy en nuestro tiempo. Y podría uno decir, pero es que yo no soy juez. Nunca he sido llamado a dictaminar sentencia en un tribunal. Pero en nuestro íntimo, hermanos, es decir, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en el lugar, en el vecindario, en la ciudad donde vivimos, nosotros tenemos que ser hombres, mujeres de acción, de justicia, que apliquen los valores del reino. Por eso es que nosotros no podemos rechazar la verdad. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Dice la palabra del Señor de que todo lo que el hombre hace en oculto tendrá que salir a la luz. No hay nada oculto debajo del cielo. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar muy alertas, hermanos, de vivir una vida que agrade a Dios. Y un principio para poder agradar a Dios es aplicar la justicia. La palabra que no me venía en mente era que tenemos que ser agentes de justicia nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la congregación, en el vecindario, en la ciudad, en el país que nosotros vivimos. Porque constantemente vemos actos de injusticia, cuando hay maltrato intrafamiliar, cuando hay abandono, cuando hay desprecio. Entonces ahí nosotros tenemos que entrar en acción y hacer valer los principios del reino de Dios. Otro elemento es que los pecados de los jueces en aquel periodo eran pecados de jueces corruptos. Y la palabra se nos es familiar, hermanos, porque a través de la historia nosotros hemos visto cuántos hombres, cuántas mujeres en posiciones privilegiadas se han vendido sus principios, han vendido muchas veces aquellos compromisos que habían adquirido en un principio para poder ejercer alguna actividad de este tipo. Y es triste porque debido a esa corrupción, ellos ya no tienen un criterio sano para poder hacer valer al necesitado. Y recuerde, hay un principio que está más allá de lo humano, o de cuando el ser humano quiere alterar las cosas que Dios ha establecido. Y es que cuando el pueblo gime, cuando el pueblo clama, Dios los escucha y Dios responde. Entonces, la imprudencia, la injusticia que el ser humano lleve a cabo no pasará al olvido. Y aún más el Señor dice en su palabra que Él no tendrá por inocente al culpable. Entonces nosotros debemos de ser esos agentes, como le decía, y no permitir que estas circunstancias se sigan dando. Ese elemento del que le quiero hablar, los pecados de los jueces corruptos, dice en el versículo 12, yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno, y en los tribunales atropellan al necesitado. El pasaje es muy directo. El pasaje muchas veces parece ser hasta que golpea porque el Señor exhorta de una manera, llama la atención, es una especie de regaño, como cuando a uno lo toman del cuello de su camisa y le dicen, yo sé cuán numerosos son tus delitos. Cuán grandes son tus pecados y como que se lo sacan en cada uno. Ustedes, dice, oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Es decir, Dios estaba poniendo en evidencia el comportamiento de aquellos hombres que tenían el poder de hacer la justicia a los necesitados, pero que en vez de hacer justicia a los necesitados, están velando por sus intereses. Y eso es lo que sucede hoy en día. Quien tiene posiciones de responsabilidad en los gobiernos, en los tribunales, y lamento decirlo y aceptarlo, que muchas veces dentro de las iglesias también se
están estas figuras, están presentes estas figuras que hacen valer sus derechos, hacen valer sus intereses, no los intereses de Dios, no los intereses de la palabra, sino los intereses de su corazón que se ha desviado de Dios y no les importa cuánto maltratado está el pueblo, la gente, sino que ellos están interesados solamente en enriquecerse, sobornan. Y eso es lo que sucede, hermanos, en muchas ocasiones. Hay ministros, lamentablemente, que dicen, bueno, yo puedo ir a tu casa y puedo orar por ti, pero yo no me muevo así por la nada. La fe tiene que ser activa y empiezan a hacerle señas, muecas, no sé cómo se le podría decir, que hay interés económico. Entonces, no están velando por la necesidad de las personas. No están velando para que haya equilibrio y haya una justicia íntegra, como la que el Señor nos habla. Entonces, venden homilías, venden predicaciones, venden milagros cuando el único que puede hacer milagros es Dios. Entonces, por eso es que el Señor los enfrenta de una manera directa y el profeta se levanta y dice, ustedes, yo sé cuán numerosos son sus delitos y cuán grandes son sus pecados, porque sus pecados, sus delitos eran oprimir al justo, exigen soborno, presentar un caso delante de los órganos responsables de llevar a cabo la justicia, no tenían que cobrar. Tenían sus ingresos, tenían sus ayudas. Pero aún así ellos decían, si quieres que te atienda a ti, entonces tú tienes que pagar. ¿Qué tienes? No tengo nada. Entonces, si estás dispuesto a ser mi esclavo, entonces podría atenderte y tal vez pueda velar por tu petición, por tu problema. Pero es porque habían iniciado a apartarse de los principios de la palabra de Dios. Y aún el verso 13 nos dice, por eso en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Y eso es lo que llevaba a la situación. El que quería que su causa, una causa justa, fuera puesta o hecha válida, no decía nada. Prefería salir como perdedor o culpable porque no se le iba a aplicar la justicia, porque lo primero que se le solicitaba era cuánto tenía para poder pagar. ¿Cuánto se parecen aquellos tiempos a los que hoy vivimos, hermanos? Es triste reconocerlo, es doloroso aceptarlo, pero ¿cuánto se parecen aquellos tiempos a los que hoy estamos viviendo? Donde hay abogados, donde hay jueces, donde hay tribunales, donde si uno no tiene económicamente nada para poder sustentar las necesidades que ellos viven, ellos lo desatienden, lo ignoran. Entonces, por eso el justo guarda silencio, dice. El prudente, el que no tiene los recursos. ¿Por qué? Porque los tiempos en que se viven son tiempos malos. Que el Señor nos libre a nosotros, hermano, de caer en el error de la injusticia y de como aquellos jueces que impartían según sus ideas justicia a quien les ofrecía más, al mejor postor. Es triste ver hoy en día a personas inocentes encarceladas y a delincuentes en las calles. Es triste ver situaciones como estas, homicidas en libertad y personas que lloran a sus familiares teniendo que pagar grandes cantidades de dinero por ver restaurada la libertad y la unión de su familia, aunque ésta haya sido destruida. Es doloroso. Por eso nosotros
Como les repito, debemos de ser agentes de justicia en nuestro contexto, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, en la iglesia del Señor. Y debemos de buscar el camino que a Dios agrada. Esforzarnos por seguir el camino que a Dios agrada. El versículo 14 dice: busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Y aquí viene una duda tremenda. Los jueces afirmaban que Dios estaba con ellos, pero no era así, porque Dios no estaba probando sus comportamientos. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos: vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Nosotros tenemos que ser agentes de bien, de justicia, de valores del reino. Por eso es que lo que agrada al Señor es que nosotros abandonemos lo malo y hagamos lo bueno, que adoptemos buenos hábitos y que abandonemos aquellos que nos alejan de Él, que nos alejan de nuestro prójimo, que nos alejan del perfil que Dios desea para la vida del ser humano. Nos invita a que odiemos el mal y que amemos el bien. Qué bueno es poder tener un Dios que nos recuerda que quizás en muchas veces nos estamos apartando del camino que a Él le agrada. Muchas veces nosotros no consideramos lo que los otros nos dicen, lo que la familia nos dice, lo que los líderes nos dicen. Pero debemos de considerar lo que Dios nos dice. Y una de ellas es que odiemos el mal, porque eso es lo que agrada a Dios. El camino que agrada a Dios es odiar el mal y hacer el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales, dice. Hagan que valga la justicia en los tribunales. Y dice: tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Nosotros queremos que la misericordia de Dios sea evidente en nuestras vidas. Queremos gozar de la misericordia de Dios. ¿Quién no? Los beneficios, la misericordia, las bendiciones de Dios. Pero para ello debemos de abandonar todas aquellas cosas que son desagradables a Dios. Y si estamos actuando con injusticia, abandonemos ese camino. Porque no solamente son suficientes las intenciones, las buenas intenciones. Debemos de llevarlo al hecho. ¿Y cómo podemos ser agentes de justicia? Solamente cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones. ¿Usted tiene a Jesús en su corazón? Es la pregunta. Porque solamente una mente renovada, un espíritu vivificado por el poder de Dios, puede vivir en justicia. Solo alguien que ha nacido de nuevo puede abandonar el odio al que defiende la justicia. Puede abandonar el detestar a los que dicen la verdad. Al contrario, los va a amar, los va a apreciar, porque son esos agentes que deben de tener importancia y relieve en estos momentos, donde hay mucha mentira, donde hay mucha falsedad, donde hay tantas situaciones, hermanos, que solamente aplicando los valores del reino de Dios se podrá cambiar. Así que yo quiero invitarlo a que oremos en esta tarde. Quiero invitarlo a que nos acerquemos al Señor en palabras de oración. Y si en esta tarde hay alguien que quiera venir a los pies de Cristo o reconciliarse con el Señor, este es el momento oportuno para